La protección de la frontera estadounidense, especialmente en Texas, es un tema debatido en la sociedad de Estados Unidos. Hay muchas ideas, con todos pensando que tienen la respuesta correcta. Migrantes ilegales, criminales, drogas, el muro, la falta de control o, por el contrario, el aparato de poder inflado. Estas son las negativas percepciones que los estadounidenses tienen hoy sobre la frontera. Este tema ha sido frecuente en campañas políticas, especialmente con el anterior presidente de Estados Unidos, Trump, en años recientes. El problema de proteger las fronteras estatales de varias amenazas no es exclusivo de los Estados Unidos y ha sido abordado por muchos países, aunque existen varias soluciones a este desafío doméstico, pero hasta ahora ninguna ha probado ser efectiva convincentemente en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan difícil de lograr? Antes de descubrir por qué proteger la frontera es tan difícil, primero debemos entender la necesidad de su protección. La frontera entre Estados Unidos y México es una de las fronteras más cruzadas a nivel mundial, principalmente debido a las fuertes conexiones económicas y familiares entre las dos naciones. En 2006 hubo casi 250 millones de cruces legales registrados en la frontera, y los datos sugieren que este número puede superar los 350 millones anualmente. Estos países son socios comerciales claves, con un comercio en constante aumento, en gran parte gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reubicación de la manufactura a México. En 2012, se estimó que aproximadamente 350,000 inmigrantes ilegales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador ingresaban a los Estados Unidos cada año. El número de cruces fronterizos no autorizados fluctúa, influenciado por cambios en las políticas de Estados Unidos y crisis globales, como la pandemia de COVID-19. Texas es el principal punto de entrada para inmigrantes no autorizados a los Estados Unidos, y abordar este problema exige recursos significativos y cooperación entre los niveles federal, estatal y autoridades locales. La región fronteriza también enfrenta desafíos persistentes, como el contrabando de armas hacia el sur a México y el tráfico de drogas desde Sudamérica. Texas sirve como un corredor principal para el tráfico de drogas, desde México hacia los Estados Unidos. En 2022, la Administración de Control de Drogas informó que interceptó 379 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo, una droga excepcionalmente potente y adictiva. Esta sustancia es vista como la mayor amenaza para los Estados Unidos, con más de 4.500 kilogramos incautados por hora y más de 50.6 millones de tabletas disfrazadas de analgésicos. Esto marcó un incremento notable desde el 2021. La administración cree que una parte sustancial del fentanilo se produce en instalaciones clandestinas en México por los cárteles de drogas de Sinaloa y Jalisco, utilizando ingredientes importados de China. En 2021, más de 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas. Con 2/3 de estas fatalidades vinculadas al fentanilo, la cantidad de fentanilo disminuyó en 2022, suficiente para potencialmente causar daño a cada residente de los Estados Unidos. Y se cree ampliamente que gran parte de este fentanilo entra a los Estados Unidos desde México. Este problema generalizado sitúa a Texas a la vanguardia de la lucha contra este comercio ilícito de drogas, lo cual puede ser excepcionalmente desafiante debido a los recursos y la experiencia de los cárteles de la droga. La región fronteriza también es un centro significativo para la trata de personas, incluyendo el peligroso y el explotado contrabando de personas a través de la frontera. Como resultado, la frontera entre Estados Unidos y México está fuertemente vigilada, especialmente del lado de Estados Unidos, en comparación con la frontera con Canadá. Los esfuerzos para mejorar activamente la seguridad fronteriza comenzaron a nivel local a principios de los años 90. El problema de la inmigración ilegal ganó gran prominencia durante la campaña electoral presidencial de 1992, en la que los candidatos George Bush, republicano, y Bill Clinton, demócrata, ambos tuvieron muchos partidarios abogando por un aumento de la seguridad fronteriza. Luego, el gobierno federal estableció sus primeras medidas de seguridad en la frontera. La Operación Gatekeeper fue iniciada por Bill Clinton en 1994. El 30 de septiembre de 1996, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante se implementó tras ser aprobada por el 104 Congreso de los Estados Unidos. Las primeras barreras fronterizas se construyeron en California, Arizona y Texas. Se asignaron fondos adicionales del presupuesto federal de los Estados Unidos para nuevas instalaciones de deportación, y se desplegaron varios cientos de agentes de la patrulla fronteriza en California y Arizona. La expansión de la seguridad fronteriza llevó a un cambio donde más inmigrantes se establecieron permanentemente en los Estados Unidos, en comparación con su práctica anterior de cruzar la frontera temporalmente, a menudo para trabajos agrícolas, y regresar a México, después de la temporada y la cosecha. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la seguridad fronteriza se convirtió en una prioridad desde una visión antiterrorista.
causando un incremento en los fondos. En septiembre de 2006, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Fronteriza de 2006 que permitía la construcción de 700 millas adicionales de valla fronteriza. El presidente George W. Bush firmó esta ley el 26 de octubre de 2006. Su sucesor, Barack Obama, también apoyó esta legislación, y durante su administración de 8 años, los esfuerzos de protección fronteriza se expandieron constantemente. Un estudio de 2013 encargado por el Consejo de Relaciones Exteriores reveló que los guardias fronterizos detuvieron aproximadamente a la mitad de los inmigrantes ilegales en 2010. Donald Trump, quien se desempeñó como presidente de los Estados Unidos desde enero de 2017 hasta enero de 2021, buscó cumplir una de sus promesas de campaña: la construcción, adición y expansión de estructuras existentes a lo largo de la frontera sur, de aproximadamente 2.000 millas de largo, 3.200 kilómetros. El 24 de marzo de 2017, emitió una orden ejecutiva para iniciar la construcción. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a mediados de marzo de 2017, indicó que el muro propuesto llegaría hasta 29.5 pies de altura. Para comparar, el muro de Berlín tenía aproximadamente 13 pies de altura, y las barreras entre Israel y la Franja de Gaza alcanzan hasta 29.5 pies. Se calculó que el costo estaría entre 12 y 21 billones de dólares. Sin embargo, Trump encontró desafíos para asegurar fondos significativos de su partido para la construcción del muro en el presupuesto inicial de los Estados Unidos de su mandato, ya que el presupuesto de 2017 no asignó fondos para expandir el muro fronterizo. En 2018, el Congreso autorizó fondos limitados para ampliar las instalaciones fronterizas. En 2019, el presidente Trump invocó sus poderes en respuesta a una emergencia nacional, lo que le permitió desviar fondos del presupuesto de defensa para la expansión de la frontera. Para el final de la presidencia de Donald Trump, las cifras oficiales indicaban que 452 millas de instalaciones fronterizas habían sido reconstruidas para enero de 2021. Sin embargo, solo alrededor de 80 millas de esto se construyeron completamente desde cero, con 47 millas constituyendo un muro fronterizo y 33 millas sirviendo como refuerzo adicional para las barreras existentes. Las 372 millas restantes involucraron renovaciones a las estructuras fronterizas preexistentes. El sucesor de Trump continuó el proyecto. Parecía que el muro fronterizo no tenía futuro al inicio. El 20 de enero de 2021, su primer día en el cargo, el presidente Biden detuvo de inmediato la construcción adicional del muro. Incluso había declarado: "No se construirá otro pie de muro en mi administración". Finalmente, sin embargo, eso no era cierto, como veremos. Es importante destacar que, aunque prometió que no se construiría más muro, las secciones del muro que se habían completado no se desmantelaron. A medida que Biden continuaba en su primer mandato como presidente, pronto quedó claro que hubo un aumento significativo en el número de refugiados que cruzaban la frontera. Esa tendencia ha continuado hasta hoy, con la patrulla fronteriza de los Estados Unidos habiendo detenido a 181.059 personas a lo largo de la frontera sur en agosto, en comparación con 132.648 en julio del año anterior. En total, más de 2.2 millones de inmigrantes han sido detenidos desde el comienzo del año fiscal actual, que comenzó en octubre de 2022. La administración de Biden también ha anunciado que reanudará las deportaciones de migrantes venezolanos ilegales. Esto claramente se ha convertido en un problema creciente. Entonces, ¿qué medidas se han tomado? En enero de 2023, durante una visita a El Paso, el presidente Biden anunció su intención de introducir regulaciones de tránsito de terceros países. La construcción del muro también se ha reanudado, aunque en contra de los deseos del presidente. Durante la presidencia de Donald Trump en 2019, se asignaron fondos para la construcción del muro fronterizo, y desde entonces, el Congreso se ha negado a distribuirlo a otras áreas. Más tarde se cita a Biden diciendo que no puede detener la construcción, porque la ley requiere que los fondos se utilicen y se complete en 2023. Los esfuerzos combinados de distintos líderes dio lugar al incremento de la agenda política, donde la política preferida para administrar la migración es a través de la imposición de las leyes en la frontera. La aplicación extensa e intensiva de la ley llevó a un notable aumento en las detenciones, sirviendo posteriormente como justificación para medidas de aplicación más estrictas y la militarización a gran escala de la frontera entre México y Estados Unidos. Paradójicamente, esta militarización no logró reducir las entradas indocumentadas, sino que disminuyó la tasa de migración de retorno por personas legales. En consecuencia, la disminución del viaje legal entre países amplificó la tasa neta de migración no autorizada y contribuyó a la expansión de la población indocumentada. Simultáneamente,
provocó alteraciones en los patrones de cruces fronterizos y preferencias de destino. Finalmente, la migración circular de trabajadores masculinos a unos pocos estados seleccionados se transformó en el asentamiento de familias dispersas por toda la nación. Esto, sin embargo, no explica qué hace que el acto de proteger la frontera de Texas sea tan difícil. Es un desafío complejo influenciado por varios factores persistentes. Un aspecto fundamental de este desafío es la naturaleza crónica de los problemas relacionados con la inmigración ilegal y los cárteles de drogas, que no desaparecen simplemente. Cuando estas crisis empeoran intermitentemente, se vuelve desafiante adaptar los sistemas de seguridad fronteriza. ¿Por qué se ha necesitado seguridad fronteriza por más de 3 décadas? En 2017, con la inauguración de Donald Trump, el número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México estaba en su punto más bajo en 45 años. Sin embargo, este declive fue de corta duración y la migración comenzó a aumentar una vez más. Desde principios de 2019, la situación fronteriza ha empeorado notablemente, con la mayoría de los migrantes provenientes de 3 naciones centroamericanas: Guatemala, Honduras y El Salvador. A menudo, los migrantes luchan por identificar un solo factor motivador que les impulse a abandonar sus hogares y embarcarse en un peligroso viaje hacia lo desconocido, arriesgando sus vidas y posesiones mientras atraviesan México, donde enfrentan amenazas de pandillas locales. Estos países centroamericanos enfrentan múltiples problemas. Históricamente, el principal motor de la migración masiva a los Estados Unidos ha sido la marcada disparidad en el desarrollo económico y los niveles salariales. El Producto Interno Bruto per cápita en los países centroamericanos es aproximadamente una décima parte del de los Estados Unidos. En economías con pocas oportunidades para personas en edad laboral, los Estados Unidos, con escasez de mano de obra, son un destino atractivo. Las tasas de migración están fuertemente ligadas a la economía de los Estados Unidos. La migración aumenta con abundantes oportunidades laborales y disminuye, pero no se detiene ante peores condiciones económicas. Incluso durante la crisis económica en los Estados Unidos en 2007, la migración desde Centroamérica persistió, aunque a un ritmo reducido. Ahora, exploremos más profundamente lo que está sucediendo en Centroamérica, que está incrementando sus poblaciones. La situación allí es muy mala. Aproximadamente el 70 al 75% de la población de Honduras y Guatemala y el 41% de la población de El Salvador viven por debajo del umbral de la pobreza, particularmente en áreas rurales, habitadas principalmente por pueblos indígenas, que a menudo reciben un apoyo mínimo del Estado. Estas regiones rurales se ven particularmente afectadas por el factor emergente que impulsa la migración: el cambio climático. Algunas áreas ahora experimentan un año completo de lluvia en un solo día, lo que lleva a la erosión del suelo y la destrucción de cultivos. En otras áreas pueden pasar meses sin precipitaciones, lo que provoca que el corredor seco en toda América Central se expanda. Por ende, los cultivos tradicionales ya no rinden, dejando pocas opciones a las comunidades afectadas. Algunas personas intentan buscar empleo en áreas urbanas, pero esto implica pagar tributo a las pandillas locales que controlan estos barrios problemáticos y reclutando hijos de migrantes. En consecuencia, muchos perciben irse a los Estados Unidos como su única opción, especialmente cuando ya tienen familiares y amigos residiendo allí. Muchas personas arriesgan sus vidas, ya que el terreno que deben atravesar puede ser implacable. Los migrantes que buscan entrar a los Estados Unidos enfrentan una decisión. Pueden solicitar asilo en un cruce fronterizo oficial o intentar evadir la detección y entrar al país ilegalmente. Según la ley de Estados Unidos, no se puede negar la entrada si existe incluso una pequeña razón, una calificación del 10% en la escala de miedo, para creer que la vida de uno está en peligro en su país de origen. Si el migrante pasa con éxito la revisión inicial, su caso será programado para revisión en un tribunal especial. Los migrantes detenidos comúnmente ejercen su derecho a solicitar asilo, evitando así la deportación inmediata. Sin embargo, este proceso se ha vuelto más difícil, con tiempos de espera cada vez más largos. Por ende, muchos migrantes buscan opciones, tratando de entrar al país ilegalmente. No obstante, la ejecución de programas de empleo más amplios podría aligerar la presión en la frontera, proteger los derechos de los migrantes y satisfacer la demanda de Estados Unidos de trabajadores de bajo costo. Esta es una buena idea en teoría, pero hay que abordar una pregunta importante. ¿Cómo puede Estados Unidos prevenir la entrada de criminales peligrosos por la frontera? Los cárteles de drogas muestran un alto grado de organización, fortaleza financiera, eficiencia operativa y una naturaleza intransigente. Su control del comercio mundial de drogas data de los años 80 y los Estados Unidos han luchado contra ellos durante mucho tiempo. Desde marzo 2021,
Datos de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos señalaron que los cárteles y organizaciones de tráfico humano se creía que estaban generando cerca de $14 millones diarios, facilitando el transporte ilegal de individuos a través de la frontera sur. Estos crueles cárteles internacionales generaban billones anualmente, explotando y maltratando a los migrantes. Además, la mayoría de las drogas ilícitas y narcóticos se introducen en los Estados Unidos a través de la frontera sur. Sorprendentemente, la Administración de Control de Drogas indica que la mayoría de las drogas ingresan a Estados Unidos por puertos de entrada oficiales. Los contrabandistas transportan cargamentos prohibidos en autos o camiones privados. Los cárteles tienen sus bases en varios países de América Latina y son bastante influyentes, como lo indican los grandes presupuestos de gasto implementados para luchar contra ellos. Aunque hasta ahora puede parecer que Estados Unidos está en esta lucha solo, ¿es eso cierto? ¿O existen otras organizaciones con las que Estados Unidos puede o se alinea para ayudar a contrarrestar la influencia que los cárteles tienen sobre la zona? Desafortunadamente, no hay un consenso amplio con otros interesados sobre cómo abordar mejor la crisis fronteriza. Por ejemplo, el gobierno mexicano carece de un incentivo para frenar la inmigración, ya que el dinero que los inmigrantes envían a su país natal asciende a billones de dólares anualmente, y la inmigración también ayuda a reducir el desempleo en el país. Varias organizaciones hispanas y de derechos humanos en los Estados Unidos expresan preocupaciones sobre la discriminación y el aumento de las tensiones. Grupos ecológicos y empresas agrícolas de Estados Unidos se resisten fuertemente a controles fronterizos más rigurosos. Según expertos de la Universidad Davis de California, una parte significativa de la fuerza laboral agrícola del país está compuesta por trabajadores migrantes indocumentados. Además, varios sectores de la economía de los Estados Unidos obtienen beneficios de la utilización de mano de obra ilegal. Los estudios indican que los inmigrantes indocumentados expanden la escala de la economía de los Estados Unidos, fomentan la expansión económica, mejoran el bienestar de los ciudadanos nativos, generan más ingresos fiscales de los que reciben, disminuyen la motivación de las empresas estadounidenses para trasladar empleos al extranjero e importar productos manufacturados extranjeros y ofrecen ventajas a los consumidores al reducir el costo de los bienes y servicios. Al mismo tiempo, hay personas que no están satisfechas con tales cosas y están intentando proteger agresivamente la frontera de Texas. Por más de 2 años, el gobernador Greg Abbott ha empujado los límites de la intervención estatal en la aplicación de las leyes de inmigración. El gobernador lanzó la operación Lone Star en marzo de 2021, emitiendo una declaración de desastre para la mayoría de los condados fronterizos. Esto le dio la autoridad para desplegar la Guardia Nacional de Texas en la frontera y la responsabilidad al Departamento de Seguridad Pública de Texas y al Departamento Militar de Texas para dirigir la operación. Esta iniciativa ha obtenido un amplio apoyo en Texas, incluso entre algunos demócratas. No obstante, el costo asociado, el cual ya ha excedido $4 billones, se estima que sobrepasará los 9 billones para finales del próximo año. Ha supervisado los esfuerzos proactivos de los oficiales de la Policía Estatal en la frontera para disuadir la migración y ha desafiado audazmente a las autoridades federales colocando una barrera flotante en medio del Río Grande. En la pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass, la Policía Estatal despejó la vegetación de un banco de arena en el río para establecer un nuevo puesto de seguridad. Las tácticas agresivas enfrentaron su primer gran desafío por parte del gobierno federal, que demandó al estado de Texas. La demanda sostiene que la barrera flotante en el río viola la ley federal y representa un riesgo para la política exterior de los Estados Unidos. El gobierno federal presentó una moción buscando una orden de restricción inmediata para ordenar la eliminación de la barrera. Estas estrategias recientemente intensificadas han puesto a prueba el apoyo que las políticas de inmigración del gobernador han disfrutado históricamente en Texas. No obstante, las tácticas intensificadas, junto con informes de migrantes que enfrentan un trato duro por parte de los oficiales de Texas e incidentes relacionados con lesiones por alambre de púas, han erosionado parte de ese apoyo. Los expertos legales han señalado que las acciones del gobernador Abbott ya han sobrepasado los límites de la autoridad estatal en materia de inmigración y pueden, en algunos casos, haber excedido esos límites. En octubre de 2023, el gobernador Abbott ordenó a la Guardia Nacional de Texas instalar una barrera en ciertas áreas a lo largo de la línea estatal de Texas-Nuevo México. Los funcionarios indicaron que la Guardia colocaba alambre de púas cerca de Sunland Park, Nuevo México, que limita con El Paso, Texas. Muchos consideran estas acciones como inconstitucionales, políticamente motivadas y derrochadoras, mientras que otros expresan su apoyo y aprobación. Pero ya sea que uno apoye u oponga a las políticas que se han implementado, hay algunas características geológicas que presentan un desafío inmenso para cualquiera que intente asegurar la frontera. La frontera entre Estados Unidos y México abarca una longitud total de 1.954 millas.
3.145 kilómetros, con límites marítimos adicionales que se extienden 18 millas, 30 kilómetros, hacia el Océano Pacífico y 12 millas, 19 kilómetros, hacia el Golfo de México. Es una de las fronteras internacionales más largas entre dos países a nivel mundial. Entre los estados de Estados Unidos, Texas presume de tener la frontera más larga con México, representando aproximadamente 1.254 millas, que es casi 2/3 de toda la frontera. Esta extensa frontera adopta diversas características geográficas a medida que atraviesa diferentes regiones. La zona metropolitana, El Paso Juárez, El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, iniciando en el sector más occidental. La frontera abarca la expansión urbana de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El Río Grande delimita esta división con múltiples puentes y cruces fronterizos que conectan las dos ciudades. Avanzando hacia el este por la región de Big Bend, la frontera atraviesa la remota y accidentada región de Big Bend, famosa por sus impresionantes vistas del desierto, profundos cañones y el icónico Parque Nacional Big Bend. El Río Grande serpentea a través de estos cañones, formando una frontera natural en este territorio escasamente poblado. Cruce fronterizo. Laredo, Nuevo Laredo. Continuando hacia el este, la frontera muestra las vibrantes ciudades fronterizas de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. El puente internacional del comercio mundial facilita la conexión entre estas ciudades, convirtiéndolo en un importante centro de comercio y transporte. El Valle del Río Grande. A medida que nos adentramos en la sección sureste de Texas, la frontera abarca el exuberante Valle del Río Grande, famoso por su productividad agrícola. Esta área alberga numerosos cruces fronterizos, incluyendo el puente internacional McAllen Hidalgo-Reynosa. Cruce fronterizo Brownsville-Matamoros. En el punto más oriental de la frontera entre Texas y México, las ciudades de Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas, se encuentran una frente a la otra. Separados por el Río Grande, el puente internacional Brownsville-Matamoros sirve como un conducto crítico para el comercio y los viajes entre los Estados Unidos y México. Esta extensa y diversa región fronteriza juega un papel fundamental en las intersecciones entre los dos países, dando forma a sus lazos económicos, culturales y políticos. Abarca una variedad de terrenos, desde desiertos áridos hasta valles fluviales prósperos, y tiene una rica historia de comercio, migración e intercambio cultural. La naturaleza dinámica de la frontera entre Estados Unidos y México subraya las complejidades de la relación entre las dos naciones. Tal longitud de la frontera y su diversidad crean un gran número de preguntas y problemas con respecto a la idea de su protección. La patrulla fronteriza de Estados Unidos expresa inquietudes acerca de problemas recurrentes de financiamiento insuficiente y falta de personal. En promedio, hay aproximadamente 4 miembros del personal por milla de frontera, con la mayoría de ellos concentrados en regiones densamente pobladas. Contrastando, vastas zonas desérticas y montañosas permanecen escasamente patrulladas. Los migrantes cruzan la frontera de diversas maneras, ya sea en pequeños grupos o como parte de reuniones más grandes, a menudo denominadas caravanas, que pueden estar compuestas por miles de individuos. El problema de la escasez de personal se hace evidente a través de las deficiencias del muro fronterizo de Trump. Resultó ineficaz por varias razones previsibles. En estas áreas menos patrulladas, los migrantes recurrieron a escaleras económicas para superarlo, o lo escalaron sin ningún costo. Emplearon herramientas eléctricas asequibles para violarlo, cortando pequeñas secciones para pasar a través de ellas y cortando segmentos más grandes para el paso de vehículos. En un tramo particularmente pequeño en 2020, serrucharon la pared al menos 18 veces, un hecho conocido por la patrulla fronteriza. Además, edificaron túneles, algunos extensos como el más largo jamás hallado, y otros cortos para esquivar la barrera. Por ende, estos métodos generan situaciones donde un segmento del muro fronterizo de Trump en el sur de Texas tuvo un costo extravagante de $27 millones por milla. Pero se está eludiendo mediante el uso de una escalera casera. No obstante, un muro fronterizo enfrenta otro problema adicional de origen natural. Se requieren billones de dólares para construir un muro bien resguardado. Se necesita un gran aumento de personal para protegerse. Además, si una sección del muro está dañada, debe repararse. Ocasionalmente, el muro también necesitará actualizaciones y mejoras regulares. Por lo tanto, no hay mucha evidencia que respalde que un aumento en el gasto del muro fronterizo disminuirá el cruce ilegal. Pero, en justicia, este no es el primer muro fronterizo que se intenta, y podemos ver si las lecciones aprendidas en otros países han dado resultados positivos. Actualmente existen más de 60 barreras físicas para cruzar fronteras internacionales, en contraste con las 6 de 1989.
La mayoría de las barreras fronterizas globales, incluyendo la de Trump, son vallas altas y fortificadas, no muros. Quizás el muro de concreto real más famoso separa a Israel de los territorios palestinos. En 1994, rodeaba la Franja de Gaza, y de 2011 a 2015 se construyeron fortificaciones en las fronteras con Egipto, Jordania y el Líbano. Israel justifica esta política como una defensa contra el terrorismo, mientras que otras organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, creen que complica significativamente la vida del pueblo palestino. Siria está rodeada casi por todos lados por fortificaciones fronterizas. En 2014, para protegerse contra migrantes y terroristas, el muro prometido por el presidente Recep Tayyip Erdogan comenzó a construirse en la frontera sirio-turca. A diferencia del de Trump, este realmente es un muro, no una valla. Además, Irak y Jordania han cercado a Siria. Las vallas alrededor de los enclaves españoles de Marruecos, Ceuta y Melilla, están diseñadas para contener el flujo de migrantes. Sin embargo, a menudo resultan ser ineficaces porque las fortificaciones solo llegan hasta el borde del mar, por lo que pueden ser cruzadas por barcos o se puede caminar alrededor durante la marea baja. Polonia ha construido un muro en la frontera con Bielorrusia para bloquear la afluencia de migrantes que intentan entrar ilegalmente al país de la Unión Europea. Los activistas de derechos humanos y expertos critican el muro e insisten en que no podrá resolver el problema de la afluencia de migrantes a Polonia. La valla más famosa del mundo fue el Muro de Berlín. Su objetivo principal era evitar que los residentes de Berlín Este escaparan a Berlín Oeste. Pero incluso bajo la amenaza de ejecución, las personas superaban la pared más vigilada del mundo. 28 personas escaparon a través de un túnel de 145 metros que cavaron ellos mismos. Volaron en un ala delta en un globo hecho de fragmentos de nylon, en una cuerda lanzada entre las ventanas de casas vecinas, y utilizaron excavadoras para embestir las paredes. Por lo tanto, aunque la eficacia de las paredes y vallas fronterizas varía, quizás haya una solución al estudiar la frontera del vecino norteño de los Estados Unidos, Canadá. Los Estados Unidos y Canadá comparten una frontera comúnmente referida como una frontera en gran medida indefinida, aunque esta descripción es precisa principalmente en un contexto militar, ya que las agencias de aplicación de la ley civil están activas en la frontera. Cruzar la frontera fuera de los puntos de control designados es ilegal, ya que se requiere que las personas que cruzan la frontera se sometan a escrutinio e inspección oficial. Es de destacar que la tasa de medidas de seguridad incrementa notablemente entre la frontera de México y Estados Unidos, la cual es alrededor de un tercio de longitud que la frontera Estados Unidos-Canadá. La frontera Estados Unidos-Canadá abarca varias regiones geográficas. Partes de la frontera pasan por áreas boscosas en el noroeste, praderas, los Grandes Lagos, el río San Lorenzo, y se extienden hasta el Océano Atlántico, incluyendo regiones heladas. La frontera también atraviesa el territorio de la nación Akwesasne y demarca el límite entre Vermont y Quebec. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, ambas naciones incrementaron notablemente la seguridad fronteriza, enfocándose en zonas urbanas y rurales. Los dos países también participan en el intercambio de información de inteligencia estratégica y táctica en el terreno. En 2010, Estados Unidos y Canadá colaboraron en un proyecto titulado Más allá de la frontera, una visión compartida para la seguridad perimetral y la competitividad económica. Para mejorar el control fronterizo y el intercambio de información de inmigración entre las dos naciones, es claro que la alineación de objetivos y la ausencia de crisis humanitarias han establecido una frontera norte más estable entre ambas naciones. Esto nos lleva a preguntar, ¿es realmente posible proteger totalmente la frontera sur? Dadas las numerosas dificultades que enfrentan los inmigrantes que intentan entrar a los Estados Unidos, la división política sobre cómo tratar el problema y los obstáculos geográficos y financieros que deben ser navegados, no parece que una solución a corto plazo sea factible. La fuerte militarización de las fronteras México-Estados Unidos no solo falló en reducir la migración indocumentada, sino que generó efectos negativos. Una forma a largo plazo de combatir el crimen organizado y la migración excesiva es ayudar a los países vecinos a proporcionar más apoyo y protección para sus propios ciudadanos. En lugar de impedir la inclinación demostrada del trabajador mexicano típico a participar en movimientos laborales temporales de ida y vuelta a los Estados Unidos, se podrían haber implementado políticas alternativas para fomentar la migración de retorno. Estas podrían incluir la reducción de los costos y riesgos asociados con el envío de ganancias de vuelta a México, ofreciendo reembolsos de impuestos a los migrantes que regresan, otorgando acceso legal a los beneficios de los Estados Unidos, incluso si regresan a México, y colaborando con las autoridades mexicanas para crear oportunidades atractivas para el ahorro y las inversiones dentro de México.
Los billones de dólares gastados en la aplicación de la ley fronteriza contraproducente podrían haber sido asignados de manera más inteligente a fondos de ajuste estructural dirigidos hacia México. Estos fondos podrían haberse utilizado para mejorar la infraestructura de México en áreas como la salud pública, la educación, el transporte, la comunicación, la banca y los seguros. Estas inversiones podrían haber fortalecido, productivizado y prosperado a América del Norte, tratando las causas raíz de la migración, actualmente asociadas a mercados de seguros, capitales y créditos deficientes. Ahora ve a ver cómo Estados Unidos será superado por México. O por qué Estados Unidos y Canadá tienen la frontera más extraña del mundo.